Muy buenos días. Muchas gracias por estar otra vez aquí con nosotros. La gente que sigue este curso en YouTube va a tener que ver este video diferido porque en este momento está teniendo lugar en el canal de Libros UNAM la transmisión de la Fiesta del Libro y la Rosa, pero bueno, les doy de igual forma la bienvenida. Gracias por estar otra vez por acá. Vamos a trabajar ahora en esta sesión. Va a ser una sesión un poquito más breve, porque les voy a proponer que a las 11 o poco después nos pasemos a redes sociales para un juego que ya está anunciadísimo y propuestísimo, a ver qué sucede, eh, con el cual vamos a experimentar un poquito con otra cualidad de la minificción, de la cual hablaré más adelante, la intertextualidad. Ahora, en este momento, vamos a hablar de algo que teníamos pendiente, que es justamente eh, qué hay de ficción en la minificción, qué encontramos, ¿no? De otras formas de la narrativa, de lo que se trata estrictamente de contar historias, en estas narraciones breves, o en estos textos breves, perdón. Hemos estado dándole vueltas, lo reconozco, hemos estado hablando de un montón de cosas alrededor del mero acto de contar, pero fuera de la sesión inicial en la que hablamos pues, del cuento, de los orígenes de la narración breve como una categoría comprensible, tradicional de la escritura, pues no hemos vuelto a eso. Hemos hablado de poemas en prosa, hemos hablado de híbridos y de cosas raras que son difíciles de clasificar. Pero sí, efectivamente, tenemos que hablar de esa otra cosa. Eh, Hay que comenzar por lo siguiente. Repasemos un poco lo esencial. Lo dijimos en parte el otro día. ¿Qué es el acto de contar? ¿Qué significa eso? Significa enunciar por medio del lenguaje, de algún lenguaje, una serie de sucesos, de acontecimientos que van teniendo lugar a lo largo de un periodo de tiempo en un determinado entorno. Esos acontecimientos, además, le suceden a cierto número de personajes, de habitantes de dicho entorno. Todo eso lo podemos hacer mediante lenguaje, y lo hemos hecho desde siempre, ¿no? Desde que existe la memoria de la especie. Lo importante es considerar que lo podemos hacer incluso de manera coloquial, es decir, cualquier día podemos encontrarnos, sea con alguna persona en nuestra casa o por medio de Zoom, si es que estamos de momento solos, o de cualquier otra manera, y utilizar el idioma para referir lo que nos pasó en el día, ¿no? Cualquier cosa por nimia que pudiera parecer. El acto de contar con la idea de ir más allá de eso, más allá de lo coloquial, pues es lo que llamamos la narrativa, ¿no? Todas las formas de la narrativa, igual las escritas que las audiovisuales. La diferencia que hay entre esas y nuestro discurso coloquial es simplemente, eh, en principio, la intención no solamente de comunicar alguna realidad eh, o alguna experiencia directa, sino de utilizar esa vía de comunicación, esa posibilidad de comunicación para alguna otra cosa que no esté ceñida necesariamente al momento y a nuestra cotidianidad más inmediata, ¿no? A partir de eso viene todo lo demás. Y en el caso del cuento, de la novela, de la minificción, pues viene también esa intención, digamos, artística. La palabra está muy cargada en nuestra época, pero finalmente sí se trata de eso, de utilizar el lenguaje con una intención un poco más allá de la estricta y más simplemente comunicativa, ¿no? Tratar de eh, trabajar con el código de que tenemos uso, y en este caso sería, por supuesto, pues el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, para dotarlo de alguna de estas cualidades que también son a veces difíciles de definir, sentido, belleza, potencia, ¿no? Fuerza expresiva, ¿no? Podemos reconocer esas cualidades incluso aunque no sepamos necesariamente cómo describirlas o cómo reproducirlas, ¿no? Son en buena medida parte pues de una experiencia subjetiva, pero una experiencia subjetiva que hemos compartido muchísimas personas, miles de millones de personas a lo largo de la historia, entonces algo tiene que haber por ahí. Eh, Vamos a poder hablar concretamente respecto de la narrativa, pues de cuestiones de estilo, ¿no?
que es el uso particular que una persona le da a su lenguaje, ¿no? Vamos a poder hablar, pues, de entonación, vamos a poder hablar de originalidad, si quieren, pero eso lo podemos hacer después. Vamos a hablar primero, pues, de elementos muy básicos, más profundos de del acto de contar, que podemos encontrar en todas las formas a nuestro alcance, incluyendo la minificción, pero que por supuesto vamos a encontrar transformados, ligeramente alterados respecto de lo que encontraríamos en otros géneros, en otras formas de escritura, simplemente porque la minificción es otra cosa, porque es algo diferente, es algo eh, hasta cierto punto inusitado. Les voy a compartir un texto. Ah, no, pero a ver, espérenme un segundo. Tengo un par de enlaces de textos que les quiero pasar también, pero primero vamos a lo nuestro. Empecemos con este texto. Me falta el título, la verdad es que no lo pude encontrar. Este es un microrrelato, una minificción de Clara Obligado. Está en el sitio de otra escritora, Valeria Correa Fis, pero es de Clara Obligado, una escritora argentina radicada en España. Voy a ampliar un poquito la letra para que se vea. Esta es una minificción comparativamente de largo aliento, es decir, no la vamos a ver de un vistazo, está más cerca de aquel cuento de Borges de los dos reyes y los dos laberintos. Pero, claramente, como los otros ejemplos que les voy a mostrar, tiene una cualidad a la que me referí ayer, que es muy importante. Tiene, evidentemente, lo que podríamos llamar un alto grado de narratividad, es decir, claramente sugiere el transcurso del tiempo, claramente sugiere la ocurrencia de ciertos sucesos. Entonces, no es como otros textos que hemos visto o hecho acá, en los cuales hay más bien la impresión de algo estático, de una situación eh, que se da, que puede ser incluso muy compleja, pero que no se transforma, ¿no? Aquí sí lo hay. Entonces, se los voy a leer con su permiso. Observen. El pescadero exhibía una sirena dentro de una pecera. Ella, ajena al tumulto, masticaba con sus dientecillos afilados peces de plata que el hombre lanzaba de tanto en tanto, al tiempo que gritaba: «Compren, compren una sirena, la única en el mercado». «¿No le da vergüenza?», dijo una mujer, «vender a esa pobre chica». «¿A cuánto el kilo, jefe?». «Se la pongo más barata que las sardinas». «Mamá, mamá, cómprame ese pez». Con displicente impudicia, la sirena exhibía su torso de diosa mientras abría las valvas de un marisco palpitante. Brillaba la cola de plata donde un rebullir de escamas se entretejía con algas. «¿Y por qué la vende? ¿Muerde, mamá?». «Estoy cansado de ella, no hace más que comer, bañarse y dormir. Además no habla. Y por las noches…». La sirena lanzó una mirada de indiferencia. No parecía tener más de 15 años. «Pues quiero la mitad, la de arriba. El kilo de mujer es más caro. Mire, mire qué cuerpo, qué cara». El pescadero afilaba su cuchilla. «No sea animal, no pensará mutilarla. Es usted un cerdo, una bestia. Señoras, largo de aquí, me están estropeando el negocio». Ahora la sirena mordisqueaba un salmón. Por encima de la carne desgarrada, su mirada lasciva recorría a los compradores como si comprendiera, en su desdén infinito, su superioridad de diosa. El pescadero la miró y pareció reflexionar. «Venga, basta por hoy, fuera todos, no la vendo, al fin y al cabo es mi mujer. Mira que casarse con un pez, con una menor. ¿Qué precio para el pescado? Habría que denunciarlo». Tendida sobre el género, la sirena estiró su cuerpo como si quisiera ofrecerse a todos los hombres del mundo. De pronto comenzó a cantar. Una batahola marina, casi un hedor, punzó el mercado, escoró en los corazones, y por un momento todos los hombres la desearon. Amar a una sirena, naufragar en su abrazo. Oh, el remolino, la ola, la intensa marejada. El pescadero estaba cerrando la tienda y no bien desapareció tras el cierre de metal, se oyó un bramido, el sonoro aletear de la cola de pescado, un rebullir de escamas y jadeos húmedos. Luego, suspiros de hombre que estremecían la promiscuidad de las frutas, las carnes exhibidas. Por fin, la pleamar del silencio. «Pobre chica», dijo una señora mientras se alejaba del puesto arrastrando el carrito de la compra. «Hacerlo con un animal». Ahí está. ¿Cómo sabemos que este texto tiene eso que yo llamé hace un momento
narratividad. Hay una sugerencia, hay varias sugerencias del paso del tiempo, ¿no? Hay varias sugerencias de acciones concretas, precisas, ¿no? Que nos dan esa impresión de, digamos, movimiento, transcurso, ¿no? En este caso, que está escrito pues de una manera convencional en lo que concierne a usar los verbos, los tiempos verbales, si ustedes se fijan, las frases que están, voy a regresar a la pantalla. Si ustedes se fijan, las frases que están indicando acciones, como por ejemplo, la sirena lanzó una mirada de indiferencia, utiliza el verbo lanzar, ¿no? En pretérito, lanzó, para sugerir, como suele pasar en los textos narrativos más habituales, una acción que se realiza una sola vez, ¿no? Que se cuenta como un hecho consumado, como desde un momento posterior, pero que implica de alguna manera, y estamos entrenados para reconocerlo, incluso aunque no lo discutamos así como lo estamos haciendo ahora, que es una sola acción que en el momento en que la leemos podemos identificar de alguna forma como el instante presente de la narración, ¿no? También sucede, poquito antes, dijo una mujer, lo dijo una sola vez, y en el momento en el que lo leemos es como aquello en lo que tenemos que estarnos fijando, ese presente que se va moviendo con nuestra mirada a medida que leemos, ¿no? Pasa algo un poquito más complejo cuando vemos el copretérito, como aquí exhibía, con displicente impudicia, la sirena exhibía su torso de diosa mientras abría las valvas de un marisco palpitante. Brillaba la cola de plata, donde un rebullir de escamas se entretejía con algas. ¿Qué sucede ahí? Quiere decir, también muy convencionalmente, es, digamos, como el modo habitual, el modo por descarte de la gran mayoría de narraciones que vamos a encontrar en la lengua castellana. Ese copretérito sugiere una acción que no se realiza y se consuma de una sola vez, sino que se prolonga a lo largo de cierto tiempo. Puede incluso ser una acción repetida. También aquí arriba, el pescadero exhibía una sirena dentro de una pecera. Esa frase podría asociarse a este día o a este momento que nos cuenta la narración, pero también podría asociarse a cualquier otro de los días en los cuales el pescadero está en el mercado, ¿no? En algunas narraciones podemos encontrar, yo salía todas las mañanas para ir a trabajar. Esa locución adverbial de todas las mañanas sugiere, pues, esa repetición incluso más allá de un solo momento. Y eso se resume en este uso del copretérito. Cuando hablamos, pues, de un texto más o menos tradicional, no es el único modo de contar, pero es uno que sin duda todos ustedes podrán identificar porque lo hemos visto desde siempre. Bueno, había por ahí un mensaje, perdón, no, ¿verdad? Ok, creí ver. ¿Vamos bien hasta aquí? Esta es la forma habitual en la que encontramos ese transcurso del tiempo. También podemos encontrar textos, por ejemplo, que están contados en presente, ¿no? En presente del indicativo. Yo voy, yo hago, yo digo, ¿no? Pero cuando vemos un texto y encontramos, incluso en tiempo presente, esta impresión de una acción realizada, ¿no? Consumada, es cuando tenemos el transcurso del tiempo. Es cuando encontramos, digamos, este carácter narrativo dentro del texto, y obviamente lo encontramos aquí, en este relato de claro obligado, que es, digamos, como muy, insisto, muy tradicional en ese sentido. Tiene, digamos, una serie de complejidades adicionales, ¿no? Tiene el uso de metáforas, tiene otras figuras retóricas, tiene además una cualidad que tienen muchas narraciones, perdón, que es la de no solamente contar los hechos escuetos que va diciendo de manera explícita, sino además sugerir otra serie de sentidos, ¿no? Que van más allá de lo explícito,
pero que podemos inferir. Una que es muy clara, por supuesto, es la que se ve a partir del énfasis que hay en las opiniones de las personas que están acercándose al puesto y que todas tienen algo malo que decir de la situación, ¿no? La que se queja del pescadero, la que se queja de la sirena, la que se queja del precio. El cuento no es nada más de esta situación extraña de un ser mitológico en el mercado, es también acerca de cómo estas personas y por extensión, la mayor parte de nosotros siempre tenemos algo malo que decir de alguien más. Eso no está dicho en ninguna parte, pero lo podemos inferir, ¿no? Es parte de las complejidades adicionales que nos vamos a encontrar en una narración, pero está más allá de, digamos, el principio esencial del que estábamos hablando, ¿no? La narratividad. Ahí podemos encontrar, ahí quizá podemos trazar una línea divisoria un poquito más fácil de ver para distinguir minificción, ¿no? Texto breve que cuenta una historia de todo lo demás, ¿no? Insisto, siempre va a haber problemas con esta frontera, pero de eso sí podemos hablar y eso lo podemos reconocer incluso en textos más breves. El declara obligado nos sirve para adentrarnos en esto porque es un texto más extenso, pero ahora vamos a ver algunos otros más cortos donde ocurre lo mismo. Vamos a ver qué sucede. Ahí les muestro, a ver. Estaba esperando Daniel para entrar, eso era lo que no había visto. Ok. Bueno, vamos ahora a ver estos otros dos minificciones son de una escritora mexicana, Mónica Lavín. Vean la primera, motivo literario. Le escribió tantos versos, cuentos, canciones y hasta novelas que una noche, al buscar con ardor su cuerpo tibio, no encontró más que una hoja de papel entre las sábanas. Ahí también está pasando algo, ¿no? Tenemos escribió, tenemos encontró, son dos verbos, tenemos directamente en pretérito y tenemos al buscar, ¿no? Que está utilizado en infinitivo, pero sugiere también una sola acción. Podría haberse puesto cuando buscó con ardor su cuerpo tibio, ¿no? Es nada más un giro. Tenemos tres acciones concretas que ocurren solamente una vez y que nos dan esa impresión de paso del tiempo, ¿no? Lo podemos ver un poco más ampliamente en este que se llama Despistada, también de Mónica. Tardaban en abrir la puerta. Verificó que el número del departamento fuera el correcto. Tantas veces había estado frente a una casa equivocada o acudido a una cita el día después que más le valía confirmar. Sonrió acordándose de los tropiezos de su mente. De niña olvidaba los suéteres en la banca del colegio, de jovencita las gafas, los nombres de los maestros y los cumpleaños de los novios. El despiste había crecido con la edad. Un día regresó a casa en autobús. Su marido, sorprendido por la tardanza, le preguntó por el auto. Lo había dejado estacionado frente al trabajo. Repetidas veces trató de subirse a un coche ajeno y forcejeó con la cerradura hasta que el dueño la sorprendió. Nadie abría la puerta. Se asomó por las ventanas. Las persianas cerradas solo enseñaban la capa de polvo sobre el esmalte. Se hizo de noche. Las campanadas de la iglesia a lo lejos la aclararon. Había olvidado su propia muerte. ¿Qué pasa? Pasa lo mismo, ¿no? Tenemos acontecimientos, ¿no? Tenemos sucesos. Y además tenemos, fíjense, en este caso, tenemos algo interesante. Hay ciertos momentos en los cuales, de alguna manera, por así decirlo, el tiempo de la acción en el momento preciso, en el presente de los acontecimientos, se deja un poco de lado. Es decir, tenemos este pasaje de aquí, donde la protagonista de esta breve historia recuerda, sonrió acordándose de los tropiezos de su mente. Y todo este párrafo toda esta porción que estoy resaltando son recuerdos, son acciones que ocurrieron en otro momento, previo a lo que se está contando y que son parte, de un salto en el tiempo, por así decirlo, para ver otros acontecimientos que no están en el presente directo de lo que se cuenta, que quedan muy bien delimitados
por el verbo acordándose, ¿no? Que nos los pone claramente en un pasado, en un momento pasado. Y además, de hecho, ya de paso, tenemos también un rasgo que no encontramos en todas las narraciones, pero sí en muchas de las que existen habitualmente en nuestro entorno, que es caracterización, es decir, enunciación, descripción de los rasgos o características de un personaje, ¿no? Que nos permiten comprenderla o comprenderlo mejor. Y de alguna manera darle más, entre comillas, profundidad. Es lo que este recurso es el que nos permite, cuando estamos leyendo, decir que un personaje tiene más vida, más carne, 3 dimensiones, cualquiera de las frases que se utilizan para hablar de una cosa así. Mientras más conocemos un personaje, anoto de paso, mejor lo comprendemos y más podemos individualizarlo, digamos, ¿no? Reconocer su singularidad más allá de todos aquellos personajes adicionales a los que podría parecerse. ¿De acuerdo? A ver, voy a cerrar acá. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo Todo bien? bien, todo bien. Ok, fantástico. Bueno, vamos metiéndonos en más honduras porque ahora vamos a ver más profundamente cómo se logra todo esto de lo que estamos hablando en la minificción. Obviamente, como podrán imaginarse, la dificultad mayor es el espacio. No hay en un texto muy breve la misma cantidad de palabras que se pueden dedicar en otro más extenso, en una novela o donde ustedes gusten, a realizar todas estas acciones o posibilidades del texto narrativo. Entonces, lo que hay que hacer es condensarlas, ¿no? ¿Cómo? Bueno, ya lo estamos empezando a ver, pero vamos a verlo con más precisión. Por ejemplo, acá. Vamos a compartir otra vez la pantalla. Estos son cuentos de Ana María Shua, otra escritora argentina, que es considerada pues una de las más importantes de la minificción en lengua castellana. Estos dos cuentos están originalmente publicados en un libro de ella que se llama La Sueñera, que es también uno de los más famosos pues, de colecciones también dentro de este género. Vamos a verlos, a ver qué sucede en ellos. Fíjense, vamos con el segundo primero. Excesivo. El título se lo puso la persona que hizo este sitio, no se lo puso Ana María Shua, porque todas las narraciones de La Sueñera vienen sin título, vienen nada más con un número, pero bueno, le cambiaron, le hicieron esto, pero no le hagamos caso. Le robaron el equipo de audio y los candelabros y la comida de la heladera y los ceniceros de cristal de Murano y el televisor y hasta los equipos de aire acondicionado, y robaron también la heladera misma y la mesita del televisor y el resto de los muebles y los dólares guardados en la caja fuerte empotrada en la pared del dormitorio, y después robaron la caja fuerte y también la pared del dormitorio, y después robaron el resto de las paredes y los cimientos que las sostenían y el techo que en ellas se sustentaba y las cañerías de bronce que las atravesaban, y después robaron los árboles y flores del jardín, y después el jardín mismo y el terreno sobre el cual había estado construida la casa, y robaron el basamento de granito y varias capas geológicas, incluyendo una durísima de basalto puro y las napas de agua que en ellas había, y siguieron robando y robando hasta provocar la irrupción de la lava en una explosión volcánica que ocultó por completo las pruebas de sus fechorías, los terrenos circundantes, el pueblo entero y buena parte del partido del conurbado en el que se produjera el hecho delictivo y varias zonas de los partidos aledaños, y merecidamente a ellos mismos por chapuceros, improvisados y sobre todo exageradísimos ladrones. Mencioné las comas que aparecieron primero porque se habrán dado cuenta, antes no hay, es una frase larguísima con varias cláusulas, sin ninguna pausa sugerida, yo tuve que hacer varias para respirar. Pero bueno, a ver, perdón, está entrando, ok. Anoto que esa falta de pausa sugiere
una especie de gran velocidad, como de ritmo frenético, que de hecho se puede percibir incluso mejor cuando se está leyendo en silencio que cuando lo estoy leyendo así como lo hago en voz alta, precisamente porque necesito detenerme a respirar, ¿no? Pero puede uno en una página impresa sostener este ritmo durante muchísimo tiempo. Pero bueno, ese es un detalle, digamos, de estilo y también de lo que se podría llamar el tempo narrativo, la velocidad que sugiere la narración de los acontecimientos. Pero en cualquier caso, bueno, tenemos una gran cantidad de verbos. Bueno, no, en realidad no tantos. Tenemos robaron, que se asocia con todo esto, ¿no? Por aquí se repite, y con todas estas cosas que se robaron tan absurdamente, hasta provocar la erupción, bueno, ese es un sustantivo, de la lava en una explosión volcánica que ocultó por completo las pruebas de sus fechorías y de paso se los comió, ¿no? Pocos verbos, pero asociados todos con estos mismos acontecimientos y podemos verlos muy claramente. Ever, adelante. Sí, creo que también la falta de comas sugiere una presión al momento de estar hablándolo, ¿no? Uh -huh. Pareciera como que lo está diciendo con urgencia, como con apuros. Creo que también la falta de comas es esa rapidez, como tú decías, me quedé sin respiro. Posiblemente la persona que está diciendo esa narración igualmente, ¿no? Se quedó sin respiro. Sí, claro, por supuesto. Claro, claro, claro. Es esa impresión también. Sobre todo porque se supone que estamos viendo que un grupo de ladrones que se están metiendo presuntamente deprisa a robar en una casa y se dejan llevar por el entusiasmo y se roban absolutamente todo, ¿no? Hasta llegar más allá de lo posible al absurdo, pues a lo fantástico, ¿no? Por tan enorme exageración. Sí, 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 por exacto. supuesto. Pero bueno, perdón, observen una vez más. Eh, es posible, manteniendo, como estoy viéndolo aquí, la brevedad, ¿no? Reduciendo casi a cero la presencia de verbos, la presencia de acciones expresadas de manera explícita, y de todas maneras tener este ritmo rapidísimo, este tempo, porque, vean, nada más aquí, un solo verbo se asocia con todo esto. Bueno, hasta acá. Entonces, ese verbo comunica la acción a todo lo demás. Es como un recurso que se puede utilizar, que en este caso es, pues la enumeración, ¿no? La enumeración, que la podemos ver también, fíjense, de otra manera, un poquito más intrincada en este otro texto de arriba, que es muy simpático además. Arriba del foque, ordena el capitán. Arriba del foque, repite el segundo. Orzada estribor, grita el capitán. Orzada estribor, repite el segundo. Cuidado con el bauprés, grita el capitán. El bauprés, repite el segundo. Abatida el palo de mesana, grita el capitán. El palo de mesana, repite el segundo. Entre tanto, la tormenta recia y los marineros corremos de un lado a otro de la cubierta desconcertados. Si no encontramos pronto un diccionario, nos vamos a pique sin remedio. Aquí, ¿qué pasa? El texto está usando el tiempo presente. Es un ejemplo de esta otra posibilidad que les decía que es ligeramente menos habitual. Eh, tenemos una serie de, digamos, de acciones, pero son acciones de tipo diferente a las que se sugiere en el cuento de los ladrones. ¿Por qué? Porque están expresadas con diálogo, ¿no? Arriba del foque, ordena el capitán. Arriba del foque, repite el segundo. Cada una de estas ordena, repite, grita, repite. Acá es una acción. Podríamos decir, en el mundo de la historia, no está sucediendo gran cosa fuera de que la tormenta arrecia y los marineros corremos de un lado a otro de la cubierta desconcertados. Pero lo cierto es que igual hay un transcurso del tiempo, simplemente, ¿por qué? Porque el diálogo siempre, invariablemente, sugiere por sí mismo el transcurso del tiempo, porque nos da a pensar en el tiempo que se necesita para enunciar ciertas palabras. ¿De acuerdo? Eso lo podemos usar facilísimamente en cualquier circunstancia para implicar el paso del tiempo.
Y además, para acercar ese transcurso del tiempo al lo que podríamos llamar tiempo real, ¿no? El tiempo que se toma en decir un parlamento es, en general, aproximadamente el mismo dentro del mundo narrado, dentro de la narración que estamos viendo, al que toma enunciarlo. Entonces, ahí hay una aproximación que nos lleva muy, muy cerca de la impresión, digamos, del transcurso de tiempo en nuestra propia cotidianidad, ¿no? Estos son detalles, repito, que nos son útiles para reconocer ese transcurso y para reconocer también, incluso aunque no lo estemos articulando, la presencia, pues, de la acción en los cuentos. Pero en el caso de la minificción, vean, lo que pasa es que las formas de irlo condensando son importantes. Una acción se puede propagar a muchos acontecimientos distintos, ¿no? Por medio de la enumeración, por ejemplo. Una acción puede repetirse y sugerir también un transcurso por medio de algún tiempo verbal o de algún otro recurso para sugerir acciones repetidas, como en el caso del copretérito, ¿no? Y también el tiempo puede expandirse en diferentes direcciones, haciendo recuerdos, haciendo caracterización, haciendo recapitulación y también haciendo, por ejemplo, planteando incógnitas, planteando esperanzas, planteando miedos, ¿no? Tenía miedo de que le fuera a pasar tal cosa al día siguiente, por decir algo, ¿no? Sugiriendo no solamente el pasado, sino el futuro. Todo eso está muy al alcance de quien está escribiendo minificción y se puede hacer muy fácilmente, incluso en este espacio pequeñito. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. No, Bueno, vamos a ver. Antes de que se me olvide, les comento, estoy tratando, en este momento no vamos a ejercitar mucho en esta parte de la sesión, porque después les voy a proponer el juego que vamos a hacer hoy. Bueno, ya recibieron el correo que amablemente nos mandó Fernanda. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso antes de aventarnos a internet. Pero también, repito, también para las personas que llegaron un poco después, nos faltaba hablar un poco de la narratividad, de estas cualidades particulares que nos permiten entender que una minificción está contando una historia, ¿no? Incluso cuando participa de estas otras características más nebulosas y extrañas de la escritura breve en general. A ver, permítanme tantito. Estoy abriendo otra ventana. Aquí está. Vamos a ver qué sucede en este cuento. Este se llama Amenazas y es de un escritor colombiano llamado William Ospina. Fíjense. Es muy breve. Te devoraré, dijo la pantera. Peor para ti, dijo la espada. Ya, fin, se acabó. ¿Qué pasa? Tenemos un diálogo, ¿no? Tenemos un intercambio que podemos figurarnos entre dos personajes más o menos con la misma velocidad con la que lo leí, ¿no? Ahí hay una sugerencia de tiempo, pero además hay una serie de implicaciones de lo más interesante que están alrededor de lo que se está diciendo, que son precisamente la sustancia del texto, ¿no? Te devoraré, dijo la pantera. Bueno, las panteras no hablan, pues, pero no importa. Estamos leyendo una ficción, una serie de sucesos fingidos, inventados, donde en principio cualquier cosa puede pasar, siempre y cuando el texto de alguna manera nos permita jugar a seguirla aceptando, ¿no? Ahorita vamos a hablar de qué significa eso particularmente en la minificción, pero dejémoslo ahí por el momento. Te devoraré, dijo la pantera, peor para ti, dijo la espada. Hay una sorpresa ahí, hay un momento de humor, obviamente, porque nos podemos imaginar a un animal salvaje amenazando a una posible víctima, ¿no? Podría leerse desde afuera de la narración, pues simplemente como una exageración de una experiencia real que han tenido muchísimas personas en la historia de estar
amenazadas, ¿no? Acechadas por una criatura salvaje. La vuelta está en que cuando llega la respuesta, peor para ti, dijo la espada, ¿qué es lo que nos imaginamos nosotros? ¿Qué sucedería si una pantera se come una espada? Pues obviamente se va a deshacer las tripas, ¿no? Dentro de esta ficción de la que estamos viendo. El cuento se llama Amenazas porque hay dos amenazas, ¿no? La de la pantera y la de la espada. La acción se queda ahí, ¿no? No sabemos si va a pasar o si podría pasar algo más, pero lo importante es esa vuelta, pues, del segundo personaje, el segundo parlamento, que nos lleva todavía un poco más lejos en la imaginación fantástica de este pequeñísimo mundo narrado, ¿no? Y que además voltea la amenaza original, ¿no? Porque podemos claramente inferir que la espada le gana a la pantera, pues vuelve la amenaza de la pantera una amenaza sin sentido, ¿no? Implícitamente, podríamos decir, la crítica la reconstruye, la cuestiona, la invalida, ¿no? Todo en este caso descansa, por supuesto, en la palabra espada. ¿Cuáles son las características de este personaje fantástico? Pues que es un objeto que habla, pero eso no importa, hecho de metal afilado. Y entonces, si se mete en el interior de un cuerpo, lo daña, ¿no? Todo eso está comprimido ahí, ¿no? Y se tiene que descomprimir, pero lo podemos hacer muy fácilmente porque sabemos que es una pantera y sabemos que es una espada. Sabemos qué significa devorar, y sabemos qué significa esta expresión coloquial, peor para ti, ¿no? La condensación, digamos, está en cómo elige Ospina a sus dos personajes, ¿no? Porque todo esto que yo acabo de elaborar con muchísimas más palabras está, digamos, comprimido en las palabras, en dos sustantivos, pantera y espada, ¿no? Que colocados en esta situación en la cual se les pone en el minicuento de Ospina, ¿no? Nos dan esta serie de sentidos que podemos descifrar muy fácilmente, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, ahora, fíjense, vamos a ver un ejemplo extremo de cómo se hacen estas cosas. A ver qué les parece. Voy a tener que, a ver, bueno, vamos a compartir la pantalla. Y ahorita vemos a qué me estoy refiriendo. Este es un cuento de un autor venezolano llamado Luis Brito García. Bueno, se llama Ser. Este es otro cuento que no está puntuado, también para sugerir esta especie de ritmo frenético. Es una estilización que les gustaba mucho en el siglo XX, por razones que no vamos a discutir en este momento porque no vienen al caso. Observen. Ser. El lactógeno, el chupón, el pablum, los pañales canon, el talco menem, los escarpines, el gallo de oro, los teteros evenflo, la tarjeta de bautizo imprenta La Torre, los jugos Gerber, la leche Clean, el bicineral, los helados Cruz Roja, la pistola Guiandote Toys, el triciclo Norton, la cucharilla, el tenedor, el cuchillo, la Bomaltina, la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, la cola Cadeté, la naranjita, la crema dental Colgate, el cepillo Tec, los chocolates Savoy, los caramelos La Suiza, el lápiz Mongoyos, cuadernos Castle, los creyones Prismacolor, la goma de borrar Eagle, la goma de pegar Lepage, la tirijera de plástico, el vaso de plástico, el libro primario Nuestra Escuela, la regla de madera, el compás de metal, el bulto de cuero, el tesoro de la juventud, la anatomía de Cendrero, la botánica de Fesquet, el mascotín de Catcher, la pelota de fútbol, los patines Rolling Skate, la pelota Spalding, el traje de primera comunión, casa de religiosa, la medalla Juan Bautista de la Salle, el retrato de graduación, estudio Dana, la piñata, el pino, la quincallería Medo, Bor, las galletas María, la crema de zapatos negra, la crema de zapatos marrón, el juego de pesas Wader, los calzoncillos Jockey, los pantalones Blue Jeans, las 2 noches de placer, las frecuentaciones de Marisa, la Virgen de 18 quilates, el gángster de la mano de acero, los temerarios del Círculo Rojo,
la tabla de logaritmos, los condones Sultán, la penicilina Bayer, el cigarro Philip Morris, las hojillas Gillette, la loción para después de afeitarse, la glostora, el reloj despertador, las corbatas Nobel, las yuntas, las camisas Van Huysen, el traje de baño Hansen, la cerveza Polar, las sopas Heinz, el reloj de 17 rubíes, el colchón Sweet Dream, el anillo de compromiso, joyería, la tacita de oro, el maletín de cuero de foca, el traje Wilco, las medias Interwoven, los zapatos Williams, el anillo de boda, joyería La Perla, la torta Agencia El Pinar, el champaña de la viuda Clicquot, el Volkswagen, el Penetro, el Cafenol, los muebles de Ratán, la Frigidaire, el radio Filco, la cocina Tappan, los cubiertos de plata Saxony, el televisor Bendix, el plato Garrat, las cornetas Fisher, la planta Hitachi, el disco Concierto en la Llanura, la pluma Parker, el pato Levita, la tenaza de comer Escargot, el tenedor de comer Langosta, la cigarrera de plata, el Mercedes 300, el terreno Caurimare, el proyecto Fruto Vives, las fundaciones Benotto, la constructora Giuliani, el reloj cronómetro, la cámara Voigtlander, el largavista Zeiss, el grabador BM, la película Metro, el pisapapeles en forma de Empire State, la colección Obras Clásicas de la Literatura con Muebles, el sujetalibros en forma de Quijote, el cortapapeles en forma de espada, las pastillas mentoladas, la prótesis Laboratorios Mesaros, la testosterona Sandoz, la placa radiográfica Kodak, la habitación Centro Médico, la cámara reclinable Fibus Noll, el suero Laboratorios Abbott, el oxígeno Laboratorios Bustos, las flores, el clavel, la urna, la voluntad de Dios, la placa Marmolería Roversi. Este es un caso extremo, decía, porque en este cuento no hay un solo verbo, ¿no? La palabra, incluso el título, la palabra ser, podría ser el verbo, pero podría ser también el sustantivo. No está claro. Y sin embargo, sí, creo que estarán de acuerdo. Aquí hay una acción, aquí hay una secuencia. Aquí hay la vida completa de un personaje que empieza siendo un bebé, lactógeno, el chupón, el plalum, y termina en el hospital y luego se muere, ¿no? La urna, la voluntad de Dios, la placa Marmolería Roversi. ¿Qué pasa? Aquí, insisto, en este ejemplo raro, ¿no? De ninguna manera frecuente, aunque no tenemos puntuación, también nos podemos ir acostumbrando como a cierto ritmo de lectura, porque vamos reconociendo que se está hablando de objetos de consumo, ¿no? Bueno, con la posible excepción de la voluntad de Dios. El talco Minen, ¿no? La leche Klim, ¿no? Los helados Cruz Roja, los patines Rolling Skates, etc. Y una vez que empezamos a ver eso, nos damos cuenta también de que hay un orden en esa enumeración, aunque no esté puntuada, de productos. Son primero productos que se usan en la... o que se compran para un recién nacido, un bebé, ¿no? Y luego se van cambiando por productos que se utilizan en en edades posteriores, ¿no? La crema de zapatos negra, la crema de zapatos marrón, arribita, el retrato de graduación, ¿no? El tesoro de la juventud era una enciclopedia para niños o jóvenes que era muy popular o tenía mucha fama, pues, en décadas anteriores. Quizá ya no se mencione mucho, y menos ahora con Wikipedia y demás, pero en su momento era como muy conocida en América Latina, ¿no? Igual los creyones Prismacolor, creo que la marca todavía existe, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, incluso aunque no conozcamos todas las marcas, a lo mejor no sabemos qué es la Ovomaltina, o a lo mejor sí, o la cola KDT, lo vamos figurando. Quizás se pone más complicado, quizá en la parte más o menos de la adolescencia, cuando tenemos cosas como Las 2 noches de placer, o Las frecuentaciones de Marisa, o La Virgen de 18 quilates, o El gángster de la mano de acero, o Los temerarios del círculo rojo. Pero bueno, esas, entre paréntesis, son novelas baratas, o son películas baratas, son historias de las que podría haberse interesado en consumir el adolescente del cual se está hablando en ese momento, ¿no? En nuestra época sería otra cosa, se mencionarían otros títulos, se hablaría de series, se hablaría de videojuegos, pero más o menos es lo mismo, ¿no? Y después, bueno, ya muy poquito después, los condones Sultán y la penicilina, ¿no? Sugiere, digo, por supuesto, también más transcurso del tiempo. Y de hecho también, fíjense, sugiere acciones como muy concretas. Esta persona se habrá comprado sus condones Sultán
pero no los usó o algo sucedió ahí que tuvo que aplicarse penicilina Bayer, ¿no? Igual, eh, detalles que vienen posteriormente cuando ya este personaje es un adulto, ¿no? Detalles como el condón nos establecen que es un hombre. Vemos también a dónde va llegando o de qué manera establece su vida adulta y en dónde está en su entorno social, ¿no? Usa muebles de ratán, que en algún momento se suponía que eran de mucho lujo. Pues este cuento es de principios de los años 70. Tiene la Frigidaire, una heladera, bueno, se diría refrigerador, de la marca Frigidaire. Este, Perdón, un segundo. Listo. Disculpen. Como aquí a veces identificamos un producto con su marca y decimos, por ejemplo, en México los Kleenex, por decir los pañuelos desechables, así también en este momento la heladera Frigidaire se queda como la Frigidaire. Y luego más todavía, mucho lujo en su vida, la tenaza de comer escargots, el tenedor de comer langosta, la cigarrera de plata, ¿no? El Mercedes 300, la constructora Giuliani. Y también, bueno, símbolos de estatus que son claramente falsos, pues. La colección de obras clásicas de la literatura con mueble, ¿no? Se compró el libro con todo el librero porque lo que quiere hacer es exhibirlo, ¿no? No le interesa de ninguna manera, es nada más la apariencia, igual que el sujetalibros con forma de Quijote, que es la cosa más vulgar del mundo, o el cortapapeles con forma de espada, ¿no? Nomás le faltó el retratito de un búho con birrete, ¿no? Que hay en los despachos de los abogados, bueno, de algunos abogados. Y bueno, después de eso, pues, la prótesis laboratorios mesaros, la testosterona, porque el tiempo pasa, las radiografías, la cama reclinable, el suero, el oxígeno y se nos muere. Este es un ejemplo extremo porque no hay verbos, que es lo más usual, pero la secuencia, ¿no? El ordenamiento, y una vez que empezamos a poder delimitar los términos de la enumeración, la consistencia de lo que se nos está dando dentro de la enumeración es lo que nos sugiere todo lo demás. Nos sugiere la acción, nos sugiere el paso del tiempo, insisto, la vida entera, nos caracteriza a un personaje, ¿no? Un tipo de clase alta que acaba quedando además con una ironía que es muy deliberada por parte de Brito García, resumido en los objetos de consumo que están a su alrededor, ¿no? Como si su ser no fuera más que eso. Toda esa intención, que además implica, por supuesto, pues una crítica a lo que todavía seguimos llamando la sociedad de consumo, está puesto ahí, ¿no? Y en este espacio tan pequeño. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, Sharon, por favor. El tono sería muy diferente si, es decir, porque lo que sí está muy claro es el paso del tiempo y todo, pero el uso de las marcas como que le da este plus, ¿no? Eh, de objeto, no tan, es que es eso, ¿no? Creo que el Sí. tono sería muy diferente si no usara las marcas de las cosas. No sería lo mismo el talco, los pañales, no sé qué, si no dijera el talco men en los pañales, no sé qué. Efectivamente, eso es bien importante. Es bien importante porque eso implica pues un montón de cosas, ¿no? Desde el énfasis en las marcas, ¿no? Que ya sugiere una cierta postura, una idiosincrasia, ¿no? De una cierta perspectiva ante las cosas, ¿no? Pues hasta el hecho de que esas marcas están también situadas o se pueden contextualizar en cierto momento de la historia y en cierto lugar del mundo, ¿no? No todas las reconocemos ahora. Quizás si escarbáramos podríamos darnos cuenta de que probablemente son marcas que se utilizaban en Venezuela en los años 60, en los años 70, ¿no?
Pero todo está, sí, efectivamente todo está cifrado, o mucho está cifrado en eso, ¿no? Exacto. ¿Alguien más? Sí, Sí. que aparte también A ver, se Ever, nota como Patricia y José, perdón. desde, sí, que desde toda su vida perteneció a una clase social alta, ¿no? O sea, también al mencionar las marcas, pero también menciona los colegios, menciona, bueno, que va a un colegio religioso, menciona la joyería que usa, el reloj con no sé cuántos rubíes o algo así. Ujú. Entonces, al final, la última palabra también del cuento era la marca de De la lápida. ajá, sí, de su urna, algo así. Ujú. Entonces, todo el tiempo sí estuvo arraigado a las marcas. Sí, efectivamente. Muy bien, Patricia. Bueno, era lo que ya dijo Ever, ¿no? Nada más, también nos da una contextualización de la vida, incluso del progreso de él, porque cuando empieza no sé, a crecer y que incluso adquiere el Mercedes y todo eso, y también de la idiosincrasia de él, ¿no? Porque desde el principio se marca un tono religioso también y lo termina de esa manera, ¿no? La única cosa que no es material, dice la voluntad de Dios, ¿no? Ujú. Sí, muy bien. Que además, Además de que también, ay, perdón, no, a ver, bueno, iba yo a decir rápidamente, anoto nada más, conociendo además el resto de la obra de Brito García, que es un autor muy, muy contestatario y muy de izquierda, esa mención de la voluntad de Dios como otra marca comercial es totalmente deliberada y tiene una intención de humor negro, eh, y también pues como de crítica, porque sugiere que también para este estrato social, ¿no? La voluntad de Dios es otra mercancía, ¿no? Ever. Bueno, no, José y luego Ever, perdón. José no estaba esperando. Sí, échale. Bueno, a mí me llamó mucho la atención cómo no usa las mayúsculas en las marcas, pero sí las usa, bueno, al principio, ¿no? Y en Dios, ¿no? Y en el nombre propio de Quijote, ¿no? Me parece muy curioso que no use los nombres, pues las mayúsculas en las marcas, ¿no? También es bastante irónico, ¿no? Puede ser que no Fíjate, las use en las marcas. Ajá. Mira, en ese punto, yo tendría que decir que ahí debemos irnos con cuidado, porque no estoy seguro de que el texto original, o bueno, el texto bien establecido para una edición, tenga mayúsculas. Lo bajé de internet, bueno, lo saqué de un sitio web, y como ustedes saben, luego salen con toda clase de errores, omisiones, etcétera. Ese detalle en particular no estoy seguro. Tengo que checar con una edición de Brito que tengo por ahí. Después lo veo y les digo. Pero ahí sí tengamos cuidado porque no estoy seguro. Ever. sí, también me gustó el hecho de que no marcara en ningún momento la temporalidad. Él nunca dijo el año en el que se encontraba, No. pero nos habló de algunas marcas que nos remontan a una época, ¿no? Nos habló de un Volkswagen, nos habló de, bueno, de muchos objetos que nos remontaban a una época determinada. Y también me recordó un poco a uno de los cuentos de José Emilio Pacheco, no me acuerdo cuál, en el que utiliza estos dos recursos, el uso de la ausencia ¿De verlos? de las comas, de la puntuación, Ah, y, y también de objetos que remontan a cierta época, coches y así. ok. Eso también creo que se parece. Hay que tener cuidado también, fíjate, hay una cosa bien interesante que pasa con los textos con muchas referencias de actualidad una vez que empieza a pasar algún tiempo. La vida cotidiana va más allá, se inventan nuevas marcas, desaparecen algunas, empiezan otras, edificios a los cuales se hacía referencia en algún texto son demolidos, aparecen otros, en fin, hay toda una serie de cambios. Pacheco habla de eso en Las batallas en el desierto, ¿no? De hecho, o sea, explícitamente habla de esto. En cuentos como este de Brito y aquel al que te refieres de Pacheco, no sé cuál será exactamente, pero bueno, no importa.
Estaba en los principios del placer, en uno de esos cuentos. Bueno, Creo que sí. es el de... ¿Cuál? El de Viaje a La Habana, válgame Dios. Ah, cuando salí de La Habana. Sí, 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 sí. Creo que Ándale, sí. ese. Ujú. Ah, bueno, perdón, a lo que iba es que lo que pasa con esos textos es que empiezan a adquirir una especie de textura, como de pátina, que no tenían originalmente, porque quien los escribió no estaba pensando en hacerlos como documentos históricos, estaba simplemente refiriéndose a lo que estaba en su presente, ¿no? Cuando los leemos después, empezamos a verlos desde cierta distancia y entonces nos parecen, digamos, anacrónicos, nos parecen volcados hacia el pasado. No necesariamente lo van a hacer cuando están escritos en el presente. Creo que el texto de Pacheco sí lo es un poquito, porque la canción, si no me estoy engañando, El principio del placer se publicó años después de que se hubiera puesto de moda la canción de Cuando salí de La Habana, etcétera, etcétera. Creo. Entonces ahí se abrió una intención, digamos, de hacer un anacronismo, de observar pues un tiempo ajeno, ¿no? En el caso de Brito, me parece que no. Pero igual, pues es un efecto, es pues una reacción inevitable que vamos a tener, pues porque aquellos que somos lectores en un momento determinado, pues somos los que estamos vivos y los que estamos observando el entorno desde nuestra propia circunstancia, ¿no? Y los que escribimos a lo mejor agregando elementos de esa circunstancia. Imagínense, bueno, a lo mejor ustedes ya ni siquiera lo conocieron, hace década y fracción, una de las plataformas de comunicación en línea, de redes sociales más conocida, era una cosa que se llamaba MySpace. ¿Alguien oyó hablar de eso? Díganme que sí. No, ustedes son muy jóvenes. Ah, bueno, ya 2 personas ya me dijeron que sí, Yo lo llegué a escuchar. ya me siento mejor. Ok. Imagínense que leyeran ustedes un cuento donde se hablara de gente que se manda mensajes por MySpace, ¿no? Sonaría rarísimo, ¿no? Sonaría de novela histórica, ¿no? Uno pensaría que traen puesta su gorguera así cervantina, que van a sacar su estoque y se van a empezar a pelear, ¿no? Pero no, pues eso pasó hace muy poquito tiempo, es simplemente que la referencia quedó atrás, ¿no? Eso. Y ojo, lo importante, bueno, en este caso la estilización de no tener signos de puntuación obviamente va a llamar mucho la atención, pero lo esencial es que la enumeración sugiere una secuencia, ¿no? Y entonces nos permite hacer de lado los verbos y entender ese paso del tiempo. O sea, también hay de esos recursos extremos, pues, Emanuel. Pues también un poquito andando en lo que están diciendo los compañeros, también las palabras perviven, o sea, se vuelven las marcas parte de nuestro vocabulario presente, ¿no? Incluso cuando no existen. Yo todavía escucho a mis padres, a los abuelos decir el FAB, y ¡Ja! pues el FAB, no veo el FAB es el detergente que le dicen muchas personas. Sí, sí. O coloquialmente que decimos el resistol. Y sabemos que cuando hablas de resistol, estás hablando del pegamento blanco, aunque la marca resistol pueda tener pegamento otras presentaciones, ¿no? Si hablas de un PRIT, estás hablando de un pegamento en barra. Entonces, como también coloquialmente hacemos estas marcas parte de nuestro vocabulario y unas perviven y otras pues no, pero creo que es parte también de lo que hace que entendamos a este tipo de textos, ¿no? Efectivamente, sí, muy bien observado. Y como bien dices, hay algunas que perviven y hay otras que no. Ninguno de ustedes se ha de acordar porque yo soy la única persona que se acuerda de esas cosas. En los años 90, cuando estaban empezando a introducirse masivamente los teléfonos celulares en México, la compañía Telcel tuvo una campaña publicitaria con María Félix, de entre toda la gente, donde la señora insistía en que había que decirle Telcel al teléfono, o sea, como para tratar de identificar al objeto con la marca, y por supuesto no funcionó. Y luego se murió, pues, o sea, María Félix, no Telcel. En fin, bueno, ya. Va a venir su fantasma y me va a hacer quién sabe qué horror. Bueno, vamos a pasar a otra cosa. Fíjense, lo que ocurre en este último cuento, bueno, y en otros de esos ejemplos que hemos estado mencionando, es además otro fenómeno interesante. Las marcas, las menciones de estos nombres que reconocemos
o no, o que tienen estas sugerencias más allá de su propia función inicial, como nos decía Emanuel con el FAB o demás, implican también una referencia del texto más allá de sí mismo, ¿no? A un conocimiento compartido por parte de los posibles lectores, ¿no? Que de alguna manera le da un sentido adicional o permite, como dicen a veces, activar un sentido adicional del texto o una serie de significados que el texto mismo no hace explícitos porque no nos dice qué es la marmolería Roversi, ni qué es ¿cómo se llaman? Los temerarios del círculo rojo, ¿no? Uno tiene que inferirlo, o quizá lo podría haber reconocido más fácilmente en la época de publicación del cuento, pero que de todas formas, sin tener que explicitarse, simplemente por ese significado, o esa serie de sentidos que ya tiene, por decirlo de alguna manera, cargado ese nombre, ese sintagma, lo podemos invocar, lo podemos como descomprimir y comprender, ¿no? Para darle un sentido adicional al texto. Esas referencias, digamos, extratextuales, ¿no? A otras cosas, a otras porciones de la realidad circundante son cruciales para la minificción, porque haciendo una invocación así, ¿no? Mencionando este tipo de cosas, aún sin explicarlo, se puede como condensar mucha información en muy poco espacio, con el riesgo de que si una persona no sabe qué es tal objeto, tal marca, y no lo quiere investigar, a lo mejor se pierde esa parte del sentido, ¿no? Pero, pues es un riesgo que se corre y cuando funciona, resulta que a partir de esta serie de relaciones, de enlaces que establece el texto con otros aspectos de la realidad, alcanza a almacenar, a comprimir más información en menos espacio, ¿no? Ese es un recurso fundamental, pues, para la minificción. Sí, Emanuel. Me recuerda a lo que comentábamos al principio del taller sobre la camisa, bueno, en el cuento de la camisa, sobre el alimento al que se hace referencia, ahora no me acuerdo cómo se llama. El kasha. Kasha. Pero como a partir de un elemento, un objeto o un alimento, en este caso, podemos inferir si las personas, qué nivel socioeconómico tienen, o la bebida si es rebajada, no es rebajada. Entonces, también a partir, eso digamos es como una generalidad, es un cuento obviamente mucho más antiguo, pero aquí ya a partir de las marcas, digo, ya eso es una cuestión más sociológica, no sé, pero a partir de las marcas también inferimos incluso esta situación de en qué situación económica, social, moral, incluso podría estar una persona a partir de las marcas que consumen, ¿no? Claro, por Y supuesto. lo mismo, digo, es como un símil a este cuento viejo, que no está hablando de marcas, pero sí de objetos, y aquí ya nada más con la pura marca sintetizamos el valor del objeto, ¿no? Sí, claro, no es un recurso nuevo. Existe desde mucho tiempo antes, ¿no? Pues, bueno, desde la época de la historia oral, a su propia manera. Lo que es importante es que en la minificción se vuelve un recurso muchísimo más importante, ¿no? Muchísimo más utilizado también, porque gracias a él es posible, como decía, condensar muchísima información en muy poco espacio. Hay veces que ciertos textos más extensos pueden no tener que utilizarlo porque pueden desarrollar ciertos conceptos, pero en la minificción se ve con muchísima más frecuencia por esto. Y sí, por supuesto, lo que dices es cierto. Toda esa serie de implicaciones, de resonancias están ahí presentes, ¿no? Y a partir de ellas podemos inferir muchísimo más. Bien, Patricia nos ha puesto aquí en el chat un enlace para bajar el libro Rajatabla de Luis Brito, que tiene textos de él, incluyendo este de Ser. Échenle un ojo, si vale mucho la pena. Lo voy a poner también en la página de referencias. Fíjense, ya para ir cerrando esta parte de nuestra sesión, les comento, vamos a trabajar un poquito, bueno, vamos a trabajar más con estas referencias. Después les voy a proponer un ejercicio a partir del cuento de Brito García, pero de momento, quedémonos con una cosa.
además de que es un recurso muy conocido, pues, bueno, no solamente muy conocido, muy utilizado en la minificción, las referencias más allá del propio texto tienen también una variedad que es muy popular por razones que después podemos discutir, que es la referencia, no solo es la referencia intertextual, es decir, es la mención o la alusión de un texto, de nuestra minificción, en este caso, a otros textos, a otras obras. Cuando se mencionan personajes, acontecimientos, ideas, frases de otros libros, de otros ejemplos pues, de escritura que pueden ser de incluso muy remotos, ¿no? Esa es una variedad particular de la referencia extratextual que es bien importante en la minificción. Pero de eso vamos a hablar mañana, más concretamente. Se los dejo aquí porque el juego que les quiero plantear, ya supongo que ya recibieron el mensaje que nos hizo favor de mandar Fernanda, tiene todo que ver con la intertextualidad, porque implica una serie de referencias intertextuales desde el principio. Les propongo que juguemos a eso, pero antes de eso, permítanme, les voy a pasar un par de enlaces. Estos dos, ahora sí que estos dos los preparé para ustedes, y además pensando en que hoy es el día del libro, entonces también convenía hablar un poco de esto. Esto que les voy a poner ahora es una colección de ensayos que puse hoy para descarga gratuita, entonces por si les interesa, ahí se las dejo. Es un libro que se llama La Generación Z, que apareció en 2012 en una editorial ya desaparecida. Entonces, bueno, pues se los regalo. Contiene, entre otras cosas, un ensayo acerca de la minificción, entonces de algo podrá servir. Y un ejemplo adicional de lo que discutíamos ayer, de la multiplicidad de la minificción, lo había estado preparando desde hace unos días y bueno, lo pude terminar para hoy. Esto que les voy a dejar es una traducción de variantes o variaciones como en estilo bestiario, ¿no? Cada uno la descripción de un libro mágico hechos por el cineasta Peter Greenaway para una película que se llama Los libros de Próspero, que tiene además una referencia adicional intertextual porque es una versión de La Tempestad, de la obra de William Shakespeare, en la cual se dedica cierto tiempo de la película a describir los libros que el protagonista, el duque Próspero, se lleva a su exilio y con los cuales aprende magia y puede echar a andar pues toda la trama de la obra. Al cineasta se le ocurre decir que los libros son 24, los describe, son un ejercicio muy parecido al de la clasificación de libros que vimos el otro día, y contiene varias perlas, pues es otro de estos ejercicios, estructurado además, por supuesto, en esta forma antigua, pues, de la colección, el catálogo, el bestiario. Entonces, creo que condensa mucho lo que hemos estado discutiendo hasta ahora y está bueno, ahí se los recomiendo. Ahí está, lo tienen el enlace en el chat, ahí para que luego le echen un ojo. Y ahora pasemos, al contrario, al asunto del jueguito. Vamos a ver qué pasa. Voy a explicarlo otra vez porque creo que vale la pena. Aunque ya vieron ustedes el correo, quizá haya visitado en la página, pero no importa, vamos a verlo. La estoy poniendo ahora, está ahí en el sitio de nuestro taller. Esta ilustración la agarré un poco porque sí, porque es un ser mezclado, un Superman y un Batman, pero no tiene nada que ver en realidad. Pero bueno, este jueguito de las amalgamas es uno que de vez en cuando me da por convocar, y también algunos otros interesados en la minificción aquí en México. Es un juego que se basa en una idea que se encuentra en un libro de Humberto Eco que se llama Segundo Diario Mínimo, que es un libro de artículos y de cuentos y cosas parecidas.
¿Cómo funciona esto de hacer amalgamas? Yo propongo utilizar en las redes, en Twitter o en la que sea, la etiqueta amalgamas, hashtag amalgamas, que aquí le estoy resaltando. Ya vamos tarde, pero no importa. Proponía yo un horario a partir de las 11, no importa. Las instrucciones, rápidamente, buscar 2 títulos de obras y 2 nombres, uno asociado a cada una de ellas. Mezclar los 2 títulos para crear un híbrido, el título de una obra inexistente que sea amalgama, fusión de las 2 obras elegidas, y mezclar los 2 nombres de la misma manera para crear un personaje inventado que sea autor, intérprete, figura asociada de algún tipo, de alguna forma, perdón, a la obra creada en el paso anterior. Y publicar el resultado. Esto es muy simple. El juego funciona de manera más interesante cuando uno aplica ingenio y encuentra, ya sea en los títulos combinados o en los autores o figuras, personajes combinados, también alguna semejanza previa que funcione como gancho para enlazar unos con otros. Por ejemplo, funciona así. Una obra inventada, El Chavo del 2666 de Roberto Gómez Bolaño, que es amalgama de 2 obras, El Chavo del 8, ¿no? Bueno, la serie de televisión, y 2666, que es una novela de Roberto Bolaño, porque el nombre de Roberto Gómez Bolaño es Chespirito, de quien quizá hayan oído hablar, se parece mucho al nombre del novelista Roberto Bolaño, ¿no? De quien también probablemente oyeron hablar. De hecho, pues hay personas que los confunden hasta el día de hoy. Allá ellos. Otro, bueno, que se puede ver también, me lo inventé yo, Una semana de lucha de clases de Marx Ernst. Parte también de los nombres, ¿no? Max Ernst, que es un pintor, un artista surrealista, y Karl Marx, ¿no? Filósofo y economista político, del cual tal vez hayan oído hablar también, que acuñó este concepto de lucha de clases, y entonces se cambia de Una semana de bondad, que es un libro maravilloso que les recomiendo enormemente, una novela sin texto hecha de puros collages surrealistas, y entonces en lugar de bondad se pone lucha de clases y ya sale el libro amalgamado del autor amalgamado Marx en lugar de Max, ¿no? Para esos tuve que pedir asesoría, francamente. Mezcla una obra de Johann Sebastian Bach, una canción de BTS, de seguro que sí han oído hablar. Y yo no sé si están enterados del meme de las enfrijoladas que salió hace algunos días. A lo mejor sí. Hay una autora que se llama Anaïs Nin, entonces, y esa autora escribió un libro que se llama Delta de Venus, entonces ahí ya la referencia es esa. Y bueno, hay muchos otros. Estos tweets que están aquí incrustados son de otras veces que se ha jugado este juego en años anteriores. Verán ustedes que están fechados hace ya tiempo. Y bueno, así es como funciona. Entonces, pues les invito a que nos vayamos para allá a jugar un ratito a ver qué pasa, ¿no? ¿Alguna pregunta? Insisto, esto es nomás para que juguemos un rato y también para involucrar a las personas que no nos están viendo en este momento en vivo, ¿no? Y a que empecemos a experimentar un poquito con esta cuestión de la intertextualidad que van a ver es bien frecuente y bien importante en el mundo de la minificción, sobre todo en el mundo de la minificción hispanoamericana. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno. Sí, todo bien. Perfecto. Pues entonces, miren, este ejercicio de hoy se planteó pues para hacerlo en línea, no es necesario responderlo en la página. Vamos a ver qué sucede. Yo voy a dejar la transmisión abierta también por si quieren, de aquí a las 12, cualquier duda, pregunta, lo que sea. Pero pues voy a pasarme también a internet y les invito a que hagan lo mismo a jugar a las amalgamas. Capaz que ya empezaron sin nosotros. Y voy a interrumpir la grabación ahora, pero bueno, seguimos aquí y nos vemos mañana, ¿no? Me estoy despidiendo de las personas que nos están viendo por YouTube en el futuro remoto. Esto es muy extraño de decir así.